Rechacé a mi mejor amigo por alguien que no valía la pena, y años después, me arrepiento de esa decisión. Desde que tengo uso de razón, Mateo ha sido parte de mi vida. Nos conocimos cuando éramos pequeños, cuando nuestros padres se hicieron amigos en la escuela primaria y decidieron inscribirnos en el mismo colegio. Desde ese momento, nos volvimos inseparables. Mateo era el típico niño tranquilo, siempre obtenía buenas calificaciones, jamás se metía en problemas y tenía una paciencia infinita para todo. Yo, en cambio, era más impulsiva, siempre buscando nuevas experiencias y emociones, aunque eso significara meterme en líos de vez en cuando. Pero, de alguna manera, él siempre estaba ahí para sacarme de apuros. Recuerdo las tardes en su casa, haciendo tareas juntos mientras su madre nos preparaba chocolate caliente en invierno, o las veces que me ayudaba a estudiar cuando yo no entendía nada de matemáticas y estaba a punto de rendirme. Siempre encontraba la forma de explicarme las cosas con paciencia, sin burlarse ni fastidiarse de mi torpeza. Con el paso de los años, nuestra amistad se fue fortaleciendo. Nos entendíamos sin necesidad de palabras. Cuando estaba triste, Mateo notaba de inmediato y hacía cualquier cosa para sacarme una sonrisa. Y yo simplemente lo veía como mi mejor amigo. Nunca pensé en él de otra manera. Hasta que apareció Samuel. Samuel era todo lo contrario a Mateo. Despreocupado, divertido, con un aire rebelde que hacía que todas las chicas se fijaran en él, incluyéndome. Desde el primer día que lo vi en la escuela, sentí que había algo en el que me atraía de una manera que jamás había sentido con Mateo. No era solo su sonrisa encantadora ni su mirada seductora, sino la forma en la que hablaba, en la que se movía, como si el mundo entero le perteneciera. Mateo, por otro lado, no parecía impresionado con él. Recuerdo una vez en la que le conté que me gustaba Samuel y él solo me miró con una expresión difícil de descifrar. ¿De verdad crees que es buena idea?, me preguntó con un tono más serio de lo normal. ¿Por qué no lo sería? Es interesante, divertido, guapísimo. Mateo no respondió de inmediato. Bajó la mirada y suspiró antes de decir, solo te he cuidado, Ana. No quiero que te hagan daño. Yo, en ese momento, no le di importancia a sus palabras. ¿Por qué lo haría? Samuel era todo lo que yo quería, o al menos, eso creía. Con cada día que pasaba, mi interés por Samuel crecía. Él tenía esa actitud de chico malo que a tantas nos volvía locas en la escuela. Llegaba tarde a clase sin preocuparse, hacía bromas que nos hacían reír hasta dolernos el estómago y siempre encontraba la forma de escaparse de los profesores cuando intentaban regañarlo. Era emocionante estar cerca de él, sentía que la rutina se rompía y que cada momento a su lado era impredecible. Mateo, en cambio, seguía siendo el mismo de siempre. Responsable, ordenado, con una vida estructurada. Siempre hablaba de sus planes a futuro, de cómo quería ir a la universidad, conseguir un buen trabajo y tener estabilidad. En ese momento, su forma de pensar me parecía aburrida. No entiendo cómo puedes vivir tan pendiente del futuro, le dije un día mientras caminábamos a casa. Porque es importante, Ana. No todo puede ser diversión y aventura. Algún día tendrás que pensar en lo que realmente quieres hacer con tu vida. Pues yo quiero vivir el presente, disfrutar y no preocuparme tanto. ¿Por eso te gusta Samuel?, preguntó con una ligera amargura en la voz. Me sorprendió su tono. Mateo nunca había sido de los que opinaban sobre mis gustos o decisiones. Sí, me gusta. Es divertido y me hace sentir especial. Lo que no entendía en ese momento era que él estaba tratando de advertirme. Los días pasaban y mi amistad con Mateo se mantenía firme, pero algo había cambiado entre nosotros. Había una tensión en el aire, una incomodidad que antes no existía. Sentía sus miradas largas y silenciosas cuando hablábamos de Samuel, y aunque nunca decía nada abiertamente, su desaprobación era evidente. No podía entender por qué le molestaba tanto que estuviera interesada en él. ¿No se suponía que como mi mejor amigo debía apoyarme? Una tarde, mientras estábamos en su casa estudiando para un examen de la universidad, noté que estaba más callado de lo normal. A diferencia de otras veces, no me regañaba por distraerme ni me insistía en que me concentrara. Solo hojeaba sus apuntes en silencio, como si su mente estuviera en otro lado. ¿Pasa algo?, pregunté, cerrando mi cuaderno. Mateo suspiró y dejó su lápiz sobre la mesa antes de mirarme fijamente. Sí. Hay algo que quiero decirte desde hace mucho tiempo. Fruncí el ceño. No estaba acostumbrada a verlo tan serio. Dime. Él tomó aire como si necesitara valor. Tras unos segundos de silencio, finalmente habló. Ana, me gustas. Desde hace años. Siempre lo supe, pero nunca tuve el valor de decirlo porque no quería arruinar nuestra amistad. Pero ahora, verte interesada en Samuel me hace darme cuenta de que si no te lo digo, puede que me arrepienta para siempre. Sus palabras me tomaron completamente por sorpresa. Sentí un nudo en el estómago, no de emoción,
sino de incomodidad. Nunca lo había visto de esa forma, nunca había considerado la posibilidad de que mi mejor amigo sintiera algo por mí. Para mí, Mateo siempre había sido mi compañero de vida, el que me ayudaba cuando estaba en problemas, el que me apoyaba en todo, pero nada más. Mateo, murmuré sin saber qué decir. No tienes que responderme ahora. Solo quería que lo supieras. Pero también quiero decirte algo más, bajo la mirada, como si no quisiera que viera la expresión en su rostro. Samuel no es el tipo de persona con la que deberías estar. ¿Por qué dices eso? Porque lo conozco, sé cómo es. Solo quiere jugar contigo, Ana. No le importas realmente. Me crucé de brazos, sintiendo como la incomodidad se transformaba en molestia. ¿Qué? ¿Ahora quieres decirme con quién puedo salir solo porque te gustó? No es eso. Es que me preocupo por ti y me duele verte tomar una decisión que se queda a la baja. ¿Y tú sientes algo por mí? Lo siento, pero yo no siento lo mismo. Vi cómo su expresión se llenaba de tristeza, pero no me detuve. Además, no puedes esperar que simplemente me olvide de Samuel solo porque tú decidiste confesarme esto ahora. Él me gusta, y si tú no lo aceptas, entonces tal vez deberíamos darnos un tiempo como amigos. Sus ojos reflejaron un dolor que no supe interpretar en ese momento. Así que eso es lo que quieres. Sin decir más, recogí mis cosas y salí de su casa con el corazón acelerado. Pensaba que había hecho lo correcto, que había sido honesta con mis sentimientos, pero una pequeña voz en mi cabeza me decía que tal vez, solo tal vez, estaba cometiendo un error del que me arrepentiría el resto de mi vida. Había algo en su confesión que me había perturbado, pero no por las razones que él seguramente esperaba. Su declaración de amor me hizo sentir atrapada, como si me estuviera obligando a reconsiderar mis sentimientos cuando yo ya tenía claro lo que quería. O al menos eso creía. Durante toda nuestra amistad, Mateo había estado a mi lado sin pedir nada a cambio, sin exigir que sintiera lo mismo que él. Pero ahora, su confesión me hacía sentir como si nuestra relación de años hubiese sido una mentira, como si todo lo que habíamos compartido tuviera una intención oculta. No quería pensar eso de él, pero en mi mente se formaban preguntas que no podía evitar. ¿Había sido mi amigo solo porque esperaba que un día me diera cuenta de sus sentimientos? ¿Era justo que ahora intentara hacerme dudar cuando yo ya tenía interés en alguien más? La incomodidad se transformó en frustración y esa frustración en enojo. Me repetía una y otra vez que no tenía por qué sentirme culpable, que Mateo había tenido años para decirme lo que sentía y decidió hacerlo justo cuando yo estaba conociendo a alguien más. ¿Por qué ahora? ¿Por qué tenía que hacerme esto justo cuando por fin sentía que alguien como Samuel me estaba tomando en cuenta? Samuel. Pensar en él disipó mis dudas, o al menos eso creí en ese momento. Me recordé que Mateo no tenía derecho a decirme con quién podía estar. Él no era mi padre, ni mi hermano, ni mi dueño. Era solo mi amigo, y si nuestra amistad se rompía por esto, entonces tal vez nunca había sido tan fuerte como yo creía. Al día siguiente, cuando llegué a la escuela, busqué a Samuel con la determinación de seguir adelante sin importar lo que Mateo pensara. Lo encontré en su grupo de amigos, riendo como siempre, con esa actitud despreocupada que me había llamado la atención desde el primer momento. Me acerqué con una sonrisa y él me recibió con su carisma habitual. Pasé cada vez más tiempo con él, alejándome poco a poco de Mateo. Al principio, me costó ignorar su mirada decepcionada cada vez que nos cruzábamos en los pasillos, pero con el tiempo me convencí de que lo mejor era dejarlo atrás. No quería que su presencia me hiciera dudar. Samuel tenía algo que me hacía sentir especial. Su actitud despreocupada, su confianza, la forma en que siempre tenía algo divertido que decir. No era como Mateo, que siempre me insistía en que estudiara y tomara las cosas en serio. Con Samuel, todo era risa y emoción. Salíamos después de clases, me presentaba a sus amigos, me hacía sentir parte de su mundo. Era una sensación nueva y emocionante, y en ese momento estaba convencida de que había tomado la decisión correcta, pero había pequeños detalles que me inquietaban. Cosas que ignoraba porque no quería verlas. Samuel cancelaba planes a última hora sin darme explicaciones, a veces desaparecía por días sin responder mis mensajes, y cuando estábamos juntos, su atención no siempre estaba en mí. Había momentos en los que sentía que yo era solo una opción más en su vida, no alguien importante. Me repetía a mí misma que era normal, que no podía esperar que él estuviera pendiente de mí todo el tiempo. Me decía que lo importante era que cuando estábamos juntos, me hacía sentir viva. Pero en el fondo, había una pequeña voz que me advertía que algo no estaba bien, que mi relación con Samuel no era como yo había imaginado. Ignoré esa voz. Me aferré a la idea de que había tomado la decisión correcta, que Mateo solo estaba celoso y que Samuel era lo que realmente quería. No podía darme cuenta, no en ese momento, de que estaba caminando hacia un error del que me costaría años recuperarme. El tiempo pasó y, sin darme cuenta, estábamos en el último año de la universidad.
Mi relación con Samuel había sobrevivido a los altibajos de la juventud, o al menos eso me gustaba pensar. Al principio, fue todo lo que esperaba: salidas, diversión, emoción constante. No había un solo día en el que no estuviéramos juntos. Me encantaba la sensación de estar al lado de alguien tan seguro de sí mismo, que parecía no preocuparse por nada más que vivir el momento. Mateo, por otro lado, no supe mucho de él. Supe que había entrado a una de las mejores universidades, que estaba destacando en su campo y que su futuro se veía brillante. Pero nuestra comunicación se había reducido a saludos cortos y miradas evitadas cuando coincidíamos en algún evento de la universidad. Yo me convencía de que no me importaba, que había tomado la mejor decisión, que Samuel era el tipo de persona con el que quería compartir mi vida. Durante el último año de la carrera, Samuel me propuso matrimonio. Fue un momento emocionante, aunque dentro de mí había algo que no terminaba de sentirse del todo bien. Nos casamos en una ceremonia sencilla pero llena de amigos y familiares. No podía negar que me sentía feliz, que en ese momento pensé que había tomado la decisión correcta. Pero la realidad es que yo quería creerlo. Los primeros meses de matrimonio fueron como una extensión de nuestra relación universitaria. Seguíamos saliendo con amigos, disfrutando de la libertad que nos daba nuestra independencia. Éramos como unos adolescentes, pero sin restricciones. Pero con el tiempo, la emoción comenzó a desvanecerse. Samuel no tenía un plan a futuro, no le importaba demasiado la estabilidad. Yo había conseguido un buen trabajo gracias a mi esfuerzo en la universidad, pero él saltaba de un empleo a otro, sin comprometerse con ninguno. Me decía que odiaba la rutina, que no quería ser como esos hombres aburridos que trabajaban todo el día sin disfrutar la vida. Al principio, lo admiraba por su espíritu libre, pero pronto me di cuenta de que lo que realmente sucedía era que no quería responsabilidades. Los problemas empezaron a surgir. Samuel gastaba dinero sin control, organizaba reuniones en casa sin avisarme, se iba con sus amigos sin decirme cuándo volvería. Cuando intentaba hablar con él, se molestaba y me acusaba de querer cambiarlo. Yo me convencía de que era normal que todas las parejas tuvieran diferencias, que con el tiempo aprenderíamos a equilibrarnos. Pero cada discusión nos alejaba más. Cada vez que intentaba hablar con él sobre el futuro, me respondía con evasivas o simplemente se iba. Empezó a llegar tarde a casa sin dar explicaciones, y cuando yo le reclamaba, me decía que estaba exagerando, que necesitaba relajarme. Los años pasaron y mi relación con Samuel se convirtió en una rutina vacía. Lo que alguna vez me pareció emocionante, ahora era agotador. Me encontraba trabajando más para mantenernos mientras él seguía sin encontrar estabilidad. Nuestros amigos en común comenzaron a distanciarse, algunos porque se dieron cuenta de que Samuel nunca cambiaría, otros porque simplemente maduraron y dejaron atrás la vida de excesos. Yo también cambié. Me di cuenta de que quería más de la vida, que necesitaba estabilidad, que la diversión sin rumbo ya no me llenaba. Pero Samuel seguía siendo el mismo. Y en algún punto, dejé de admirarlo. Dejé de verlo como el hombre que me había hecho sentir especial y comencé a verlo como una carga, y entonces, un día, lo vi todo con claridad. Fue en una reunión de exalumnos de la universidad. Después de muchos años, volvía a ver a Mateo. Se veía completamente diferente, más maduro, más seguro. Nos pusimos al día, hablamos de lo que había sido de nuestras vidas. Me contó que había conseguido un gran trabajo, que estaba comprometido con una mujer maravillosa, que tenía planes de formar una familia. Y mientras lo escuchaba, una sensación amarga se instaló en mi pecho. Ahí estaba él, con la vida que siempre había soñado, con la estabilidad que yo anhelaba, con el éxito que yo tanto admiraba. Y yo, estaba atrapada en un matrimonio infeliz con un hombre que nunca había querido crecer. Esa noche, cuando volvía a casa, me derrumbé. Me di cuenta de que había cometido el peor error de mi vida. Había dejado ir a la única persona que realmente se preocupó por mí, la única que siempre quiso lo mejor para mí, por alguien que no valía la pena. Intenté engañarme, diciéndome que no había forma de saberlo, que en ese momento tomé la decisión que creí correcta. Pero la verdad era que sí lo supe. Siempre lo supe. Simplemente no quise verlo. Los meses siguientes fueron un infierno. Samuel y yo peleábamos constantemente. Él se daba cuenta de que ya no lo admiraba como antes, que mis ojos ya no brillaban cuando lo veía. Y yo sabía que no podía seguir viviendo así. Un día, después de una discusión particularmente fuerte, decidimos divorciarnos. La decisión de separarnos no fue repentina, sino la acumulación de años de indiferencia, peleas sin solución y un amor que hacía mucho había muerto. Aún así, cuando Samuel y yo nos sentamos por primera vez a hablarlo en serio, sentí un nudo en la garganta. No porque todavía lo amara, sino porque admitir que mi matrimonio había sido un error era como aceptar que había arruinado mi vida con mis propias manos. Los trámites fueron más complicados de lo que imaginé. No teníamos hijos ni propiedades en común,
pero Samuel había acumulado deudas a mi nombre sin que yo lo supiera, compras en bares, hoteles, billares, etc. Creo que llegó a serme infiel, pero la verdad no me afectaba de parte suya. El día de la audiencia final, me senté en aquella sala de juzgados con el corazón pesado. Samuel ni siquiera se molestó en vestirse de manera formal, llegó con su actitud habitual, como si estuviera allí solo para firmar un simple papel. Cuando el juez nos preguntó si estábamos de acuerdo con la separación, asentí sin dudar. Samuel sí, solo asintió, sin siquiera mirarme. Y así, después de años de matrimonio, todo terminó con una firma. Los días posteriores al divorcio fueron un golpe tras otro. Me encontré atrapada en una rutina vacía, sin dirección, sin propósito. Todo lo que alguna vez creí seguro se había desmoronado y, ahora que estaba sola, no podía dejar de pensar en el pasado, en todas las decisiones que me llevaron hasta aquí. Cada noche, mi mente volvía a los recuerdos de Mateo. Su risa sincera, su manera de mirarme con ternura, su apoyo incondicional. Él siempre estuvo allí hasta que yo lo rechacé sin dudar. Y todo por alguien como Samuel, alguien que me trató como si no valiera nada. Me dolía admitirlo, pero me lo merecía. Había apostado mi felicidad y había perdido. Un día, después de mucho pensarlo, tomé mi teléfono y busqué su contacto. Su número seguía ahí, intacto, como si los años no hubieran pasado. Me quedé mirando la pantalla, el dedo temblando sobre el botón de llamada. Pero, ¿qué le iba a decir? ¿Qué lo extrañaba? ¿Qué me había equivocado? ¿Qué daría lo que fuera por retroceder el tiempo? Respiré hondo y, antes de poder acobardarme, marqué. El tono sonó una vez. Luego otra. Y otra más. Hasta que la llamada se cortó. Intenté nuevamente, pero esta vez la contestadora respondió. Su voz era diferente, más madura, pero seguía teniendo ese tono amable que tanto extrañaba. Hola, soy Mateo. No puedo contestar en este momento, deja tu mensaje. Colgué sin decir nada. Me sentí ridícula. Realmente esperaba que me atendiera como si nada. Después de tanto tiempo, después de lo que le hice, era lógico que me hubiera dejado atrás. No me rendí. Intenté escribirle, pero cada vez que abría la conversación, las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta. ¿Cómo se suponía que debía comenzar? Hola, Mateo, ¿recuerdas a la chica que te cambió por alguien que no valía la pena? ¿La de la reunión de hace meses? Bueno, resultó que tenía razón y ahora quiero hablar contigo. No. No había manera de que pudiera escribirle sin sonar patética. Decidí intentar otra cosa. Busqué en redes sociales, revisé su perfil con el corazón en la garganta. Ahí estaba, sonriendo, con un grupo de amigos, en lo que parecía una reunión de trabajo. Se veía bien. Feliz. Diferente. Y luego lo vi. Una foto de él con una mujer. No era solo una amiga, eso lo podía notar de inmediato. La manera en que la abrazaba, la forma en que ella lo miraba. Supongo que ella era la mujer maravillosa de la que me habló en esa reunión. Dejé el teléfono a un lado y me cubrí el rostro con las manos. Me odié a mí misma por ser tan tonta, por haber desperdiciado la única oportunidad que tuve de ser feliz.